Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Habíamos visto cómo Rockefeller había logrado un monopolio absoluto de la industria del petróleo y de todas los derivados, la destilación, la exploración, la perforación, el transporte, y cómo ese monopolio se había basado en el control del transporte, en el control de los trenes, que era a través de los cuales se embarcaba y se comercializaba la sustancia. Ahora, en el capítulo de hoy, vamos a ver a un personaje que se atrevió a montarle la competencia a la Standard Oil, cuando la Standard Oil era el único que producía petróleo en el mundo. Ese personaje nació en Ámsterdam y sería Dieterding, se llamaría Dieterding, y él haría una fusión entre dos compañías, que después contaremos cuáles son, y empezaría la gran competencia que le haría a la Standard, y el petróleo empezaría con este capítulo a adquirir el carácter geopolítico que desde entonces y hasta ahora conserva, y que se convertiría en el eje de todo lo que va a ser la sociedad industrial y lo que va a ser la política. Va a crear naciones como creó las naciones en el Medio Oriente, va a jugar un papel fundamental en las guerras, digamos. De ahí en adelante esta sustancia va a ser como el hilo conductor del siglo XX, a partir de la empresa de montarle la competencia a la Standard Oil y poder desarrollar otras fuentes de exploración y de transporte de petróleo. Entonces, el invitado de hoy es Dieterding, y las historias son del petróleo que viene de Rusia, del petróleo que viene de Oriente, de las rutas que van a pasar en Oriente, es al otro lado del mundo, que está sucediendo en épocas relativamente simultáneas. Entonces, la hegemonía de la Standard consistía en que ellos tenían la mano sobre la llave. Todo el petróleo salía de Pensilvania, todo el petróleo que se exploraba en ese momento. Se transportaba a través de los ferrocarriles. Los ferrocarriles los controlaba Rockefeller, las destiladoras, todas las refinerías las controlaba Rockefeller, hasta las latas en las cuales se hacían los bidones, se servían los bidones, digamos, se vendían los bidones, eso lo controlaba Rockefeller. Como en aquella época todavía no se había inventado la bombilla eléctrica, entonces lo más importante, el derivado más importante del petróleo era el querosene, porque el querosene empieza a constituirse en una parte fundamental de lo que va a ser la iluminación, porque antes del querosene, antes de la iluminación por petróleo, la iluminación se hacía a través del aceite de ballena. O sea, cada vez que contamos un cuento, el anterior era mucho más complicado, por eso es que se dan los avances tecnológicos para solucionar problemas. Entonces, anteriormente era el aceite de ballena, que era que habíamos hablado, cómo era que se fueron extinguiendo los grandes cetáceos de los mares a través de la carnicería que se produjo buscando el aceite de ballena. Europa llevaba tiempo con una escasez de grasas y de aceites de ballena que la hacía terriblemente vulnerable y hacía que la oscuridad la amenazara. Entonces, el querosene se convertía, digamos, en la noche. El querosene era la luz, el querosene era la iluminación, y por lo tanto era lo más preciado en ese momento. Entonces, era de todos los derivados que en ese entonces se conocían del petróleo, ese era el que realmente tenía toda una salida comercial, y era el que se distribuía en bidones de lata con el emblema azul de la Standard Oil. Pero el querosene era muy difícil de transportar a Europa. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo coge el querosene en bidones de lata y lo monta en un buque? No es que se le puede estallar en cualquier momento, se le estalla por lo volátil, por lo inflamable, porque tiene una densidad distinta a la del agua, entonces resbala y además genera un peso muy grande, así que no había ningún marinero que estuviera dispuesto a transportar buques cargados de querosene. Estados Unidos tenía todo el monopolio y tenía toda la producción, y ese sistema de trust y ese sistema de monopolio horizontal y de acaparar a través de las guerras de precios que rompieran la competencia todos los productos necesarios para el proceso, desde el momento en que se extraía hasta el momento
momento en que llegaba al consumidor en las tiendas, en los bidones de querosene, todo eso lo tenía Rockefeller. Entonces la necesidad de crear otras fuentes energéticas en otras geografías, la necesidad de ponerle frente a la estándar competencia que pudiera generar otro, digamos, romper ese monopolio, lleva a que se hagan otro tipo de investigaciones. Entonces este otro tipo de investigaciones empieza porque Alfred Nobel, el creador de los premios, el inventor de la dinamita, mandó a su hermano a que fuera a Rusia a buscar nogal, a buscar una madera. El hombre se va para Rusia y él había oído decir que había en los escritos de Marco Polo que había unos pedazos de unos fosos donde ardían los fuegos sagrados sin que nadie los prendiera, en un lugar que se llamaba Bakú, que era un ducado que fue anexado al Imperio Ruso en los comienzos del siglo XIX, que hoy corresponde al territorio de nombre Azerbaiyán, y que allá ardían esos pozos sin que nadie los prendiera, y allá también estaban los adoradores de esta religión de Ahura Mazda, de esta religión entre Zoroastro y Arimán, donde algún día el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Entonces él se va por allá y empieza la exploración del petróleo ruso, pero era imposible cargar los barcos con querosene, por lo que habíamos dicho. Entonces, mediante la vieja práctica de emborrachar a los marineros, lograron una vez hacer una travesía con el querosene. Los reclutaron completamente borrachos, los montaron al barco drogados casi de la borrachera, y así en medio del Guayao, cuando se despertaron, estaban embarcados transportando querosene. Pero bueno, eso no se hubiera podido desarrollar si hubiera que emborrachar a los marineros cada vez que tocara hacer un transporte de querosene. Entonces Nobel, el hermano de Alfred Nobel, se inventa unos tanques, unos recipientes, unas compuertas en los buques que transporten el querosene aislándolo, de manera que resulte muchísimo menos peligroso de transportar que si usted lo lleva en bidones de lata. Ese invento que hace Nobel, el hermano de Alfred Nobel, es el buque cisterna. A través del buque cisterna se puede transportar el querosene sin que le estalle a uno en las manos, porque era lo más peligroso. Luego tenían que encontrar otro problema y era cómo perfeccionar el invento, porque el lastre, digamos, esto generaba una serie de peso, y como tenía una densidad distinta al agua, generaba mucho peso en los buques, y entonces los buques se ladeaban hacia el punto donde estuviera el buque, la parte de la cisterna. Después se inventaron la manera de distribuir ese peso mejor, y ya así, digamos, existía la manera de transportar, porque es que el mayor problema del petróleo es el transporte. Ahora, ya entonces empiezan los oleoductos, pero los oleoductos son tramos de tierra. Son 5 o 6 o 20 o 100 kilómetros, pero son tramos de tierra. Pero para sacar el petróleo de la tierra y transportarlo a través del océano, para comunicar los continentes, se necesitaba una innovación tecnológica que lo hiciera posible. Y esa innovación tecnológica fue el buque cisterna. Entonces ya con eso lo podemos sacar y lo podemos llevar a Europa, lo podemos llevar al Asia, lo podemos llevar a diferentes lugares, porque ya existe la manera de transportar el petróleo distinto del ferrocarril o los oleoductos, que son transportes solamente posibles a nivel de tierra. Simultáneamente se pasa el primer cable de telégrafo interoceánico. Al pasar el primer cable del telégrafo interoceánico, el mundo de las comunicaciones empieza a existir. Entonces ya se pueden hacer rápidamente, se puede recibir información, y no es la incertidumbre de llegaría el barco, no llegaría, se hundirían, se los llevaría la tormenta. Entonces, a través del telégrafo ya se puede por anticipado hacer transacciones comerciales, porque se le puede seguir al barco la ruta, ya podemos saber dónde está. Es que todo eso, acuérdense que el mundo hubo que inventárselo, eso no nació inventado. Entonces ya con esto empieza, digamos, a prefigurarse las condiciones, digamos, de infraestructura para el comercio. En Rusia, la gran casa comercial de los Rothschild empiezan a invertir y a financiar los oleoductos. Entonces aquí van apareciendo personajes. Va apareciendo un personaje que era hijo de un hombre que había recorrido el mundo entero
haciendo cajitas de conchitas de nácar. No sé si ustedes se acuerdan que en tiempos de las abuelas había unos cofrecitos de concha de nácar muy bonitos donde era como una especie de joyero, que era donde se guardaban, digamos, las alhajitas y todo eso. Esos cofrecitos eran los que compraban las chicas inglesas durante la era victoriana y eran frecuentes en las casas de veraneo, en las casas de campo. Entonces, esos cofrecitos que eran muy hermosos los tenía el papá de un judío inglés, más bien pobre, no era de la gran casa de los Rothschild ni de las grandes fortunas de los antiguos judíos sefardíes, sino que era un personaje, digamos, más bien pobre de las barriadas de Londres, y que era hijo de este comerciante. El comerciante de las conchas de nácar, este hombre, lo que hacía era que traía plumas, la mayoría de las cosas que traía no servían para nada, pero de eso vivía. Entonces traía conchitas, traía plumitas, traía una cantidad de cositas. Y entre cositas y cositas, este hombre conocía las rutas de navegación de Oriente. El hijo de él, Samuel Marcus, va a aprovechar las rutas de su padre, va a aprovechar todo lo que su papá conocía, y se va a meter con lo del petróleo. Entonces se va a meter en el Extremo Oriente y va a pensar también en cómo empezar a tener rutas alternas a las de la Standard. Porque con las rutas de la Standard, pues no, por la Standard por sí misma no satisfacía la demanda de todo el resto del mundo, y solamente ella la tenía, y solamente pues para quebrar este monopolio tan grande. Entonces el personaje empieza a aprovechar todos los contactos comerciales de su papá y empieza a meterse con el petróleo. Y al meterse con el petróleo empieza a perfeccionar los buques cisternas para hacerlos más seguros. Entonces, lo que él va a fundar, digamos, la compañía que él va a fundar, que es en honor a todas las conchitas que su papá hizo, y todos los barcos van a tener nombres de conchitas, y la flota que va a crear es con conchitas, y por supuesto la compañía se llamaba La Shell, que significa conchita. Entonces, La Shell, la primera que se funda con capital mixto, holandés y británico porque este hombre es británico, pero la van a fundar sobre los yacimientos y sobre las exploraciones que se están haciendo en Holanda y sobre las exploraciones que se estaban haciendo del petróleo ruso. Entonces, Holanda no tiene petróleo, pero sí tiene colonias. Así que era a través de las colonias en ultramar, lo que era Indonesia y todo eso, que empiezan a buscar en Java y en Sumatra, todos estos lugares, y empiezan a tratar de buscar la competencia que va a surgir de Holanda con capitales mixtos entre holandeses y británicos. El primero que da este paso es Marcus Samuel, fundando la Shell. Marcus Samuel funda la Shell a través de lo que era el petróleo ruso, a través de las exploraciones de Bakú, de las inversiones de los Rothschild, de todo lo que, y del perfeccionamiento del buque cisterna. Esa era, digamos, la parte fundamental. Simultáneamente, Jean-Baptiste Auguste Kessler, que era otro de los grandes empresarios, va a fundar la Royal Dutch, con capital enteramente holandés, sobre la exploración del petróleo de las colonias. Entonces, la Shell era sobre el petróleo ruso, la Dutch era sobre el petróleo holandés. Dutch es una manera también de decirle a los holandeses, entonces la Royal Dutch. Entonces, todas estas colonias, Holanda llegó a tener un imperio poderosísimo en ultramar. Holanda llegó a tener colonias en Sudáfrica, en todo lo que es Indonesia, Borneo, Sumatra, Java, Bali. En buena parte, digamos, del lejano oriente, Holanda tuvo colonias. Entonces es a través de la exploración y la búsqueda de petróleo en las colonias que se funda la Royal Dutch. Ahora, para poder competir con la Standard, hubo un factor que fue fundamental, y es que en 1869 entra en circulación el Canal del Suez.
El canal del Suez es el que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo. Es el que está en ese triángulo que uno ve en Egipto. Uno se sitúa en el mapa de Egipto y hay un triángulo que es el que divide como la parte de Egipto con la parte de lo que será Israel y Líbano. Digamos, lo que divide el Asia del África es un triangulito que es el monte del Sinaí. Por ese triangulito, por ese territorio que llamamos el Sinaí, pasa un canal que es el que comunica los dos mares, el Mar Rojo con el Mediterráneo. Ese canal lo hizo Lesseps, la compañía que intentaría por primera vez abrir el canal de Panamá, pero que habían fracasado por las oleadas de zancudos que habían desanimado a la compañía. Entonces, el canal del Suez es fundamental porque antes de la existencia del canal del Suez, para hacer ese recorrido había que bajar hasta el Cabo de la Buena Esperanza en el sur del África, es decir, había que hacerse una magallanada, darle la vuelta al mundo como hacía Magallanes para poder pasar al Mediterráneo de un lado al otro. Entonces era imposible. Con la apertura del canal del Suez, bajo capital británico y francés, 4.000 millas náuticas se pueden ahorrar en cada viaje. Entonces, al principio, los buques cisternas todavía eran muy peligrosos y entonces no les autorizaban el paso por el canal del Suez. Pues Marcus Samuel logra convencer a los franceses y a los ingleses de que le dejen pasar los buques mediante una mejora sustancial a nivel tecnológico en la seguridad de los buques cisterna, que permitía controlar las explosiones que habían dejado tanto susto y tan malas lecciones en el pasado. Entonces él ya logra montar esto de los buques cisternas y logra las rutas, con las rutas que tenía el papá, con los barcos con los nombres de las conchitas y fundando la Shell. Entonces Marcus Samuel logra atravesar estas rutas y ahí ya empiezan a montarle la competencia muy seriamente a la Standard Oil. Entonces están estas dos grandes compañías, una es la Shell y la otra es la Royal Dutch. Una es la que funda Marcus Samuel, que es la Shell, y la otra es la que va a fundar Kessler, que es la Dutch. Entonces va a aparecer nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Ámsterdam en 1866. Era un contador, un hombre obsesionado por los números, sistemático y ordenado, que veía en las cifras, él podía leer las cifras como si fueran, como si fueran cartillas, podía proyectarlas. Era un enamorado, un engorilado con las cifras y con los libros de contabilidad. Pues hay gente para todo, a este le fascinaban los libros de contabilidad. Entonces, él no era ni un ingeniero, ni un inventor, ni se inventó el buque cisterna, ni lo perfeccionó, ni solucionó el problema de carga, ni convenció a los ingleses para que lo dejaran pasar por el Suez. Ninguna de esas cosas hizo. Él hizo una cosita nomás, fusionó la Shell con la Dutch. Y al fusionar la Shell con la Dutch, crea un emporio petrolero en Europa, la cosa más impresionante del mundo, y esa sí va a ser, de verdad, para Dios, la competencia de la Standard Oil. Es el equivalente a Rockefeller en Europa. Es el que tiene el genio para los negocios. Rockefeller igualmente tampoco era un inventor de nada. El que inventó la perforación fue Drake. Entonces Rockefeller decía, no, yo no me mugro pues con el pozo ni le saco el petróleo de ahí, pero yo se lo monto en barriles y se lo mando por el mundo. Se lo mando en los ferrocarriles. Entonces, el equivalente de Rockefeller es Dieterding. Y Dieterding es este personaje holandés, contador de origen más bien modesto, pero un genio para los negocios, de una audacia empresarial, la cosa más impresionante, porque la Standard Oil en esa época era, mejor dicho, la empresa más grande que a alguien le hubiera podido caber en la cabeza. Montarle la competencia a la Standard, haciendo una empresa tan o más grande que la Standard mediante la fusión de dos grandes corporaciones, requería un nivel de osadía empresarial sin precedentes, y eso era lo que hacía Dieterding. O sea, hay gente que tiene algunas veces los empresarios y los inventores son uno mismo, como era el caso de Bell o el caso de Edison. Pero otras veces hay quienes tienen el talento de poner a funcionar los inventos y de producir las fusiones que hagan que de ahí salgan los emporios. Entonces, en el argot
del clima petrolero, a la Standard Oil la llamaban la Casa Grande, y a esta fusión entre la Royal Dutch y la Shell la van a llamar el grupo. Entonces esto va a ser el grupo y va a ser un monopolio impresionante que controla el petróleo de Sumatra, de Java, de Indonesia, pero también controla el petróleo ruso. Entonces controla los dos. Entonces en ese momento los ingleses van a sentir la necesidad de tener una casa de petróleo, digamos, tener una compañía, y van a comprar una pequeña empresa, una refinería que luego la van a volver una empresa grande. Esa pequeña empresa se va a llamar la Anglo-Persian, es decir, una empresa anglo-pérsica. La Anglo-Persian es como se llamaba originalmente una empresa que hoy lleva el nombre de la British Petroleum. Entonces, la Anglo-Persian la montan y en Inglaterra empieza un debate fundamental. Resulta que ha sido nombrado Churchill primer lord del almirantazgo, y Churchill, como primer lord del almirantazgo, se ve en la necesidad va a tomar una decisión que va a afectar de ahí en adelante el futuro de Inglaterra y el futuro del planeta entero. Existe un debate sobre si se hace una reconversión una reconversión tecnológica de los buques de vapor y de carbón a los buques de petróleo. Inglaterra es fuerte por su armada. Es eso lo que la convirtió en un imperio allende los mares. Toda su fuerza está allí. Entonces, si ellos deciden hacer un salto de estos, quedarían vulnerables. Por esa razón ellos van a necesitar también una presencia propia en el mundo del petróleo, porque como estas dos compañías eran capitales mixtos, la Shell era capital mixto también, porque estaba fundada por Marcus Samuel, y Marcus Samuel era inglés. Ditterling también asumirá después la nacionalidad inglesa. Entonces estas compañías tenían capital mixto, pero tenían un predominio holandés muy grande. Entonces la Anglo-Persian pretendía ser una empresa totalmente británica para poder controlar la industria del petróleo, el suministro del petróleo. Entonces era a ver si tomaban una decisión así importante. Este debate levantó ampolla porque decían, bueno, Inglaterra tiene carbón a la lata. Todo el carbón lo tiene en Escocia y eso hay cualquier cantidad de carbón ahí. Pero Inglaterra no tiene petróleo. El petróleo está en Rusia y el petróleo está en el Medio Oriente. Entonces, ¿como para qué vamos a hacer un cambio que nos va a suponer un salto tan grande para quedarnos en el riesgo de que no consigamos petróleo propio y que alguien nos pueda hacer un bloqueo por petróleo y destruya la fuerza naval que tenemos? Eso a mí no me suena, le decían una parte de los fuertes debates en las cámaras de los lores. Entonces Churchill decía, no, es que lo que pasa es que nosotros sí vamos a tener nuestra propia petrolera, pero es que los buques cargados por petróleo van a ser el futuro, van a ser mucho mejor. El carbón y el vapor están condenados al pasado frente a la nueva fuente energética. Eso Churchill lo alcanza a ver, digamos, él alcanza a ver que el mundo va a dar un viraje hacia el petróleo y que Inglaterra debe ponerse a la cabeza de ese viraje antes de que alguien más lo haga. Y descubren entonces, mirando los mapas, que Persia es el tapón, digamos, que ellos tienen que controlar Persia, porque Persia es la ruta hacia la India y la India es la perla del imperio británico. Es lo más importante. Desde ahí estaba la principal administración de todo el imperio británico. Pues tanto que después, cuando la India se independizara, ya a mediados del siglo XX, Churchill decía, la independencia de la India asestará un duro golpe a Inglaterra. La convertirá en un país insignificante. Así de poderosa era la India. El control de la India era el corazón del imperio británico. Y el control de la India, las rutas hacia la India y la tierra del petróleo era Persia. Persia era el punto clave, la pieza que había que controlar. Por eso la compañía se llamará la Anglo-Persian. Era la exploración del petróleo persa, que había empezado cuando D'Arcy Knox, un lord, le había propuesto un negocio absolutamente anodino a uno de los jeques, que en esa época era un gobernante, proponiéndole que le vendiera toda la exploración, perforación, comercialización del antiguo imperio persa durante 90 años, 60 años sin regalías. Y él aceptó. Después vamos a ver las implicaciones de esos contratos leoninos en tiempos históricos distintos. Entonces, en ese momento la Anglo-Persian
empieza a tomar en cuenta, digamos, finalmente Churchill se salió con la suya y la conversión de los buques de carbón a los buques de petróleo se va a hacer. Entonces, cuando se produce esa reconversión, pues ya el control del suministro de petróleo a Inglaterra se le vuelve un problema de Estado. Y al volvérsele un problema de Estado, la corona británica está empeñada en eso. Digamos, ya no es una empresa privada como era la Shell y la Dutch, y como va a ser la fusión de ellas, sino que es una empresa estatal. O sea, estatal en el sentido en que los intereses del imperio, en que la Oficina de Asuntos Exteriores, la Foreign Affairs Office, toma la decisión más importante en la historia tecnológica de Inglaterra después de la Revolución Industrial, que es la de hacer la reconversión de los buques de carbón a los buques de petróleo. Y eso es lo que va a crear, lo que le va a dar al petróleo el carácter geopolítico que de ahí en adelante va a tener. Porque vamos a ver después, ya cuando estemos en los tiempos de Gulbenkian, que fue por esto que se crearon los países del Medio Oriente, que fue por esto que la geopolítica del Medio Oriente quedó convertida en el centro de la geopolítica mundial. Y eso es lo que les va a dar a ellos, digamos, la posición estratégica y también los padecimientos que han tenido en este siglo. Entonces, Inglaterra no se podía contentar, después de haber tomado una decisión de semejante envergadura, con tener simplemente capitales mixtos en la Shell y en la Dutch, porque cualquier día una correlación de fuerzas podía cambiar y podía bloquear a Inglaterra. Entonces, por un lado tiene capitales mixtos con la Shell, pero por el otro lado también tiene una importante necesidad de desarrollar su propio capital con la Anglo-Persian, de desarrollar sus propias empresas de exploración. Entonces, en el escenario mundial del petróleo ya nos aparecen tres casas: la Standard Oil, la Dutch Shell, que es la fusión de la Shell y la Dutch, y la Anglo-Persian, que está empezando a crecer hasta ahora, pero el predominio en Europa lo tiene esa fusión que había hecho Dieterding entre la Dutch y la Shell, que era la que permitía que se diera, digamos, una efectiva competencia frente al monopolio. Entonces ahí es cuando la Standard Oil había perdido y perdería, digamos, la batalla en las leyes antimonopolio en Estados Unidos, pero el monopolio mundial lo seguían ocupando hasta cuando Dieterding produjo la fusión de estas dos empresas, que fue el momento y la circunstancia en la que los días de la hegemonía absoluta de la Standard Oil ya habían pasado. Los tiempos están cambiando. Edison inventó la bombilla. En el momento en que Edison inventa la bombilla, ya el querosene pierde su vital importancia como factor de iluminación y la bombilla eléctrica empieza a sustituirlo. El querosene fue tan importante en Rusia y llevó a la exploración del petróleo en Rusia, porque San Petersburgo queda muy al norte, y entonces ellos en invierno tienen sino como 6 horas de sol al día. Aquello es una oscuridad, la cosa más espantosa, porque ellos están en el cuadrante casi cercano al Polo Norte. Es muy, muy, muy arriba lo que quedan. Entonces, por eso son ellos los que van a desarrollar primero la primera necesidad de este tipo de lámparas. Cuando se inventa la bombilla eléctrica, lentamente va desplazando al querosene. Entonces, el aceite de ballena fue desplazado por el querosene, y el querosene será desplazado por la bombilla eléctrica, porque cada vez que se produce una innovación tecnológica desaparece un sector que antes fue la vida y la industria de otros. Eso es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta. Hay que tener una mirada hacia las posibilidades de los cambios tecnológicos, porque esos son los cambios cualitativos en los sectores empresariales y en la cultura también. Entonces, en ese momento ya lo importante del petróleo no es el querosene, porque ya existe la bombilla eléctrica. Ya una vez que Edison prendió las escaleras de ese corredor a donde había llevado a todos para hacerles la demostración en la Magic Factory, después de ese día en que cada vez que iban subiendo una escalera se iba encendiendo un bombillo, ya nada, el mundo no sería igual. Pero entonces la importancia que en este momento tenía el petróleo, al no estar situada en el querosene, estaba situada en la gasolina, porque la industria automotriz norteamericana se dispara, y al dispararse la industria automotriz, la demanda de gasolina hace que empiece a producir un mercado masivo.
Y es ahí cuando es tan importante romper los monopolios del petróleo de la Standard y tener una competencia que sea capaz de desarrollar todos estos sectores. Porque hasta antes digamos, del automóvil, el petróleo tenía y no tenía usos, como habíamos visto. Eso servía para ungüentos, para pomadas, para combustiones ahí raras, como se le servía desde el arca de Noé hasta el fuego de Bizancio, y luego sirvió para la iluminación a través del querosene. Pero el automóvil va a transformar al petróleo en una fuente de suministro energético, en la medida en que la locomoción del planeta se va a dar a través de la industria del automóvil. Entonces también esa es la época en que se inventan el motor diésel. Y el motor diésel, que es el motor de los grandes buques, de las grandes máquinas, necesita de los derivados del petróleo para poder andar, para producir la chispa que hace la combustión, que hace que se muevan los pistones. Entonces, por eso era que la decisión que había tomado Churchill de hacer la reconversión tecnológica de los buques de vapor y carbón a los buques de petróleo, pues es una decisión de Padre y Señor nuestro, pero implicaba la aparición del motor diésel. Sin la aparición del motor diésel, este tipo de infraestructura no se hubiera logrado nunca. Entonces, la necesidad ya no era para las lámparas, la necesidad era para los automóviles. Y ya después de que estalle la guerra, la Primera Guerra Mundial, la necesidad se va a hacer extensiva directamente a los aviones, a los buques y a los transportes, o sea, y a los automóviles. En el momento en que el automóvil, el buque y más adelante el avión estén movidos por petróleo, el mundo ya está en manos del petróleo. Y en el momento en que el mundo está en manos del petróleo, es un asunto geopolítico. En el caso de Inglaterra era un asunto de Estado. En el caso de la Shell y la Dutch, era un asunto de romper el monopolio que tenía en ese momento la Standard Oil, porque ya en estas condiciones, ya si la locomoción del planeta está en manos del petróleo, eso no se le puede dejar a una sola persona, porque el poder sería inimaginable. Ya, digamos, manejar este nivel de control sobre la vida y la muerte de la sociedad industrial sería una cosa que no se hubiera podido permitir. Por eso, por la necesidad de sacar adelante todas estas fuentes, es que Dieter Ding toma la decisión de romper el monopolio de la Standard Oil a través de la fusión de la Dutch y de la Shell. Entonces, ya en ese momento, los buques empiezan a necesitar el suministro de petróleo y las rutas del Canal del Suez hacen que, frente a la Standard Oil, que todavía los transportaba en barcos de vela, frente a eso, en la primera parte de su transporte ya no hubiera nada que hacer. Digamos, ya históricamente hay alternativas diferentes a la Standard Oil, y ya el poseer la ruta del Suez, mientras que los de la Standard no tenían la ruta del Suez. Como no tenían la ruta del Suez, pues les tocaba hacerse la magallanada cada ratico. Entonces pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, que es el cabo que queda en el extremo de Sudáfrica, en el final del continente africano. Entonces ya en ese momento no se necesitaba, las rutas estaban abiertas y la Standard Oil había perdido la batalla en el mundo como la hegemonía única, porque la hegemonía de la Standard se basaba también en que solamente única y exclusivamente había petróleo en Pensilvania. Pero cuando ya hay petróleo en Bakú y cuando ya hay petróleo en Indonesia, ya hay otras fuentes y suministros, y también hay petróleo en Rumania. No es gran cosa, pero es muy importante porque está muy cerca, mucho más cerca que todos los demás. Y ese petróleo de Rumania hace que vaya a haber guerras también por esos enclaves petroleros de Rumania. Entonces ya en estas condiciones era completamente diferente. El mundo había cambiado geopolíticamente con esta alianza y con esta aventura empresarial, con esta osadía empresarial que emprende Dieter Ding. Dieter Ding tenía la mayor cantidad de sus inversiones en Rusia. Y él le apostó cuando estallaba la revolución bolchevique que eso no iba a durar una semana, pues que eso era una cosa perfectamente temporal y transitoria, y que por lo tanto no había necesidad de inquietarse. Ahí estaban, pues él poco a poco fue haciéndose dueño de los capitales que tenían los Rothschild y que tenían todos los grandes inversionistas. Y él va a creer que rápidamente va a caer la Revolución Rusa. Pero la Revolución Rusa no cayó, por lo menos no después de 70 años. Entonces otro personaje va a aprovechar el que a Rusia no le quieren patrocinar
el petróleo para la industrialización, y ese personaje va a ser Hammer, y lo que va a llevar a Rusia va a ser una compañía que será la Oxy. Y es a través del pacto con los comunistas, que nadie estaba dispuesto a hacer, que Hammer se convertirá en el gran empresario de lo que va a ser la Oxy, la Occidental, que luego va a ser la Oxy. Entonces, toda una perspectiva geopolítica del mundo se está formando alrededor del petróleo, porque el control sobre el petróleo es el control sobre la geopolítica y el control sobre los países. O sea, el colonialismo, todas las empresas coloniales que se emprendieron en el siglo XIX por parte de Inglaterra y Francia y Holanda, no solamente van a determinar la necesidad del petróleo para expandir las colonias y la necesidad de las colonias para buscar el petróleo, sino que van a convertir al petróleo en la fuente energética del planeta Tierra. O sea, ¿desde cuándo el petróleo mueve al mundo? El petróleo mueve al mundo desde que el automóvil, los buques y la aviación empezaron a necesitarlo para poder moverse, y desde que la necesidad de controlar el petróleo llevó a extender perforaciones y exploraciones en todas partes del planeta, y llevó a que cada uno de los nuevos vehículos, de las nuevas tecnologías que se estaban invirtiendo en el siglo XX, fueran movidas ya a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fueran movidas por petróleo. Entonces el colonialismo es el hecho, digamos, el colonialismo que fue la expansión europea durante el siglo XIX en todo aquello que no era América, porque a nosotros nos tocó el colonialismo desde 1492 hasta 1830, que se termina el proceso de independencia de la América Latina. Cuando se independizaron de nosotros, o sea, cuando nosotros nos independizamos de los europeos, el resto de los pueblos que no habían sido sometidos durante esos 500 años empezaron a hacerlo. Entonces Inglaterra y Francia se han convertido en grandes potencias, lo mismo que Holanda, y su proceso de expansión los llevaría al sudeste asiático, los llevaría al África, los llevaría a Indonesia, los llevaría a la India, los llevaría a muchas partes, a todas partes menos al Medio Oriente, porque el Medio Oriente estaba dominado por los turcos otomanos. Entonces, por esa razón, cuando Inglaterra hace esa reconversión tecnológica, va a empezar a necesitar tener control y dominación sobre los imperios, sobre los territorios que estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, porque esa era una fuente petrolera importantísima. Y prácticamente desde ahí el Imperio Turco Otomano va a estar condenado, porque el petróleo va a ser la razón fundamental por la cual se le quiera borrar del mapa, sacar de la película, para entrar a poseer ese petróleo. Inglaterra, Francia son las grandes potencias, y Holanda son los grandes capitales. Holanda lo que tiene, digamos, es un peso empresarial gigantesco. Son las compañías holandesas las que recorren el mundo, son las compañías holandesas las que hacen las navieras, son las compañías holandesas las que tienen los buques cisternas, son las compañías holandesas las que quiebran el monopolio de la Standard Oil, son las que van a garantizar las rutas del petróleo ruso y del petróleo de Indonesia. Entonces, a partir de este momento ya es, digamos, otra perspectiva la que va a aparecer en ese momento, y el arquitecto de la perspectiva geopolítica del petróleo es Ditterding, a través de la fusión de estas dos compañías, que es la que va a hacer que el petróleo de aquí en adelante se convierta por excelencia en la subsistencia de la sociedad industrial. Rusia se está industrializando, entonces por eso era que era una promesa. Y en medio de todas estas promesas y estas maniobras geopolíticas está ya uno de los sucesos más infortunados de todo el siglo XX, la Primera Guerra Mundial. El petróleo, como recurso energético del planeta Tierra, parecería que siempre hubiera estado presente, de tan importante que resulta. Es tan fundamental que hoy por hoy la suerte de Irak, el embargo, la zona de exclusión, está determinada por el petróleo. Es tan importante que la crisis energética que llevó a la sociedad industrial del superávit a lo que va a ser el proceso de la recesión está determinada por el petróleo. Pero este mundo se fue inventando, y se inventó recién en las últimas 2 décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y se inventó en 3 lugares, que era en Pensilvania con Rockefeller, por un lado, en Holanda con Ditterding, y en el Medio Oriente, en lo que va a ser Armenia y en lo que va a ser Azerbaiyán con Gulbenkian, que es el próximo
que es el próximo personaje de nuestro siguiente capítulo. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló. Primero, nadie se imaginaba que iba a ser una guerra de semejantes proporciones. Segundo, a nadie le quedó claro por qué. Tercero, no les quedó claro como para qué. Digamos, cuando terminó la guerra con esa frustración de 13 millones de muertos, que eso nunca en la vida había pasado, cuando terminó la guerra con ese saldo tan dantesco con la destrucción del continente europeo, la gente se preguntaba, bueno, pero ¿para qué fue que la hicimos? Porque era una especie de orgullo entre las potencias, de agallas, también de codicia de los imperios. Era, digamos, como un acto desbordado de poder, era una mezcla de las fiebres de los nacionalismos con las corrientes internacionalistas, bueno, un montón de cosas que hicieron que en las circunstancias terribles de los Balcanes, cuando se produjo el asesinato del archiduque, en ese momento el archiduque del Imperio Austrohúngaro, el último de la descendencia, cuando estaba en Sarajevo, eso hizo que en ese momento los austríacos culparan del crimen a los serbios, que los serbios negaran el crimen como un crimen de Estado y lo atribuyeran a un grupo terrorista y entregaran a los terroristas, que los serbios se vieran, digamos, ante una situación en la cual no podían convencer a los austríacos de que ellos no habían matado al archiduque, por lo menos no como un crimen de Estado. Entonces es cuando Austria invade a Serbia, y al invadir a Serbia, inmediatamente por el sistema de alianzas, Rusia tiene que apoyar a Serbia, Inglaterra apoyará a Rusia, Francia apoyará a Rusia por el sistema de alianzas que existía en ese momento y que análogamente tenía a las alianzas del Imperio Austrohúngaro y de los alemanes. Entonces, Alemania, recién formada como Estado Nacional, entra en la guerra. Italia también va a entrar en la guerra, recién formada como Estado Nacional, y como todos estos pueblos tenían colonias, todos estos países tenían colonias en el mundo entero, por el proceso del siglo XIX del colonialismo, se vuelve una guerra mundial. En esta guerra mundial el petróleo empieza a jugar un papel definitivo. Ya los hombres no se desplazaban a pie por kilómetros y kilómetros y kilómetros, sino que existen los carros. Todavía no existen los tanques, eso es muy al final, pues ya la Segunda Guerra estará muchísimo más determinada por el petróleo. Pero en la primera el petróleo sí hace la diferencia. Las armas que se utilizan son más mortíferas, porque es la ametralladora. La ametralladora era un arma de una capacidad de muerte que se la había inventado un médico con la idea de que nadie se animara a usarla por lo terrible que era, y resulta que todo el mundo se vio entusiasmadísimo pensando que podía matar a un montón de gente al mismo tiempo. Subestimó la capacidad de barbarie de la especie. Entonces la ametralladora será el arma, y ya hay donde cargarla, hay cómo cargarla en los carros y cómo desplazar tropas, y luego los aviones empiezan a tener combustible y los barcos que están dando la vuelta al mundo empiezan a tener combustible y los acorazados empiezan a funcionar con combustible. Ya había habido una guerra con estas características en 1905 en Puerto Arturo, en Rusia, la guerra ruso-japonesa, donde la flota japonesa destruyó completamente la armada rusa. Los japoneses se están industrializando y el proceso de industrialización del Japón se está alimentando también del petróleo que le estaban llevando estas empresas, que eran la Dutch y la Royal y la Anglo-Persian. Entonces ya, digamos, se está alimentando un gigante que cuando crezca en las dimensiones en las que quería crecer va a arrasar con medio mundo, que será Japón. Entonces la Primera Guerra es como, digamos, una muestra de cómo va a ser el mundo en los tiempos del petróleo. Y el mundo en los tiempos del petróleo es mucho más devastador, porque la posibilidad de transportar mucha mayor cantidad de hombres en camiones va a hacer que mucha más gente esté movilizada, que mucha más gente esté expuesta a morir. Entonces, esta guerra va a tener un poder de devastación nunca imaginado, pero además va a ser muy estéril. La perdieron tanto los que la ganaron como los que la perdieron, porque todo el mundo resultó devastado en su territorio, porque Francia, en cuyo territorio se hicieron las trincheras, quedó convertida en una gigantesca chamba, porque Rusia, el haberse metido a la guerra, fue lo último que necesitaba un pueblo hambriado, reprimido,
fuertemente reprimido como había sido en 1905 con la matanza de 14.000 personas por una rebelión pidiendo pan. Un pueblo llevado hasta el límite de la desesperación, del hambre y de la corrupción de un gobierno que era completamente inoperante. A este pueblo, sometido ya a los de por sí, a los más grandes vejámenes que pueblo alguno puede ser sometido, se le metiera una guerra mundial. Entonces ya meterse en una guerra mundial era algo que ellos no estaban dispuestos a soportar. Y es la guerra la que activa el proceso de la Revolución Rusa. Y el proceso de la Revolución Rusa va, digamos, a terminar con una parte importante de los intereses comerciales en Bakú, porque Bakú era parte de Rusia, y pasará a otras manos. Va a pasar después a Hammer, que es el que va a llevar la Oxy, pero digamos ahí va a haber un revés importante, y la Primera Guerra ya va a tener el petróleo en los buques cisterna, va a tener el petróleo en los buques de motor diésel, va a tener el petróleo en los automóviles que pueden aglutinar cantidades de hombres en el frente. Y entonces, de aquí en adelante, las guerras van a estar determinadas por el petróleo. La Primera Guerra Mundial es, digamos, donde empieza su presencia tecnológica el petróleo como factor importantísimo de desarrollo bélico. Pero ya después, no solamente las guerras no se podrán explicar sin el petróleo, sino que ya van a hacer es por el petróleo. Ya es cuando empieza a adquirir, a medida que se vayan sacando más y más y más derivados. Entonces, cuando estalla la Revolución Rusa, Dieterding va a tener un revés. No, digamos, no es que él le signifique una ruina, porque era tan poderoso, pero tan poderoso. Él gobernó y manejó totalmente los destinos de la fusión entre la Shell y la Dutch durante 30 años. Él fue el que manejó todo eso. Él fue el arquitecto de la geopolítica europea a través del petróleo, él y los ingleses con la Anglo-Persian. Pero el nombre Anglo-Persian era muy restringido y hacía sentir que solamente en la región del Medio Oriente, en la región persa, era donde ellos explotaban y exploraban, y es por eso que lo van a cambiar después por la British Petroleum. Pero son ellos, digamos, los que van a hacer todo el equivalente de lo que hace Rockefeller en Estados Unidos en términos de desarrollo de una empresa colosalmente grande, es lo que va a hacer Dieterding en Holanda. Entonces después viene el forcejeo de los ingleses por tratar de hacer que el predominio de capital ya no sea holandés, sino sea inglés. Dieterding se opone con patas y manos a esto porque precisamente él ha hecho todo para que el capital sea holandés, pero a cambio de eso hay un premio con el que los ilusionan bastante, y ese premio sería el petróleo de la Mesopotamia, del Medio Oriente, y ese petróleo que quedaría en lo que es Irán y en lo que es Irak va a abrir la ambición desmedida de las diferentes petroleras de la Dutch Shell, pues de la Royal Shell, tanto como de la Anglo-Persian. Y eso va a hacer que el imperio turco otomano, que es el que tiene en su poder al Medio Oriente, a la Mesopotamia y a la Palestina y a todos estos puntos, esté condenado a morir a manos de unos y de otros. Los ingleses lo necesitarán para tener el derecho al petróleo y además para evitar que haya cualquier tipo de taponamiento frente a las rutas que llevan a la India. Los holandeses lo van a necesitar para compensar el cambio de acciones de capital holandés a capital británico, porque de todas maneras, con las ganancias de lo del Medio Oriente, ellos van a compensar la diferencia accionaria frente a los dos grandes multinacionales, frente a los dos grandes mezclas de capital. Y por el otro lado, la Anglo-Persian crece y crece y crece hasta convertirse en la British Petroleum, y la participación de Turquía en la Primera Guerra Mundial va a dar la circunstancia histórica que la debilite tanto como para que no pueda ya evitar la estrepitosa caída que dará lugar a la repartición del Medio Oriente y que dará lugar a la presencia de las compañías petroleras en el Medio Oriente, y que va a hacer que los países que se formen en el Medio Oriente estén articulados en torno a los yacimientos del petróleo y los mapas estén pintados por las compañías petroleras y los árabes estén pintados en la pared junto con los mapas.
Entonces, los países del Medio Oriente van a surgir como un reparto de las petroleras cuando se están dando estos complicadísimos juegos geopolíticos que se producen a partir del momento en que se rompe el monopolio de la Standard, que es el que hace Dieterding al fusionar las dos empresas. Entonces, la historia del Medio Oriente, casi que sin comerlo ni beberlo, como dirían, va a estar determinada totalmente por el petróleo. Igualmente la caída del Imperio Turco Otomano va a estar en una gran medida. Hay otros factores, la rebelión de los árabes, pero la rebelión de los árabes fue apoyada por los ingleses para debilitar al imperio. La rebelión de los jóvenes turcos que quieren hacer de Turquía un país moderno. Y en el centro de esta repartición y en el centro del surgimiento de todos estos nuevos matices geopolíticos estará el personaje que es de nuestro próximo viaje, de nuestra próxima semana, que es Kalkus Gulbenkian, un armenio que será el del petróleo del Medio Oriente. Entonces, con el del petróleo del Medio Oriente, el del petróleo de Holanda y el del petróleo de la Standard Oil en Estados Unidos, completamos el mapa de lo que son las grandes petroleras del mundo de la sociedad industrial, que es en el cual todavía vivimos. Mientras la fuente energética que mueva al mundo siga siendo el petróleo, esta historia es presente. Cuando existan fuentes alternas, cuando ya los varones del petróleo no sean los que dominen el planeta, entonces habrá otra geopolítica y habrá otras perspectivas. Pero mientras esté vigente, estos personajes son los arquitectos del poder en la era moderna, porque son los arquitectos de la fuente energética del planeta. Entonces, Dieterding va a luchar desesperadamente por mantener los capitales, mantendrá el dominio y el poder de la fusión de la Anglo con de la Dutch con la Shell a lo largo de toda su vida. Verá las revoluciones con escepticismo y se verá afectado por no tener la visión de ver la importancia y la durabilidad de esa revolución, que la habían invadido 14 países y sin embargo sobrevivió a ellos y se fortaleció. Dieterding después, él tuvo un montón de mujeres. Tuvo como 3 matrimonios y a lo último se va a casar con una alemana, Pollita, una que era secretaria de él. Entonces se divorcia de su esposa y se casa con esta chica toda bonita. Y esta chica alemana le va a hacer sentir cierta simpatía por la causa de los alemanes. Los alemanes después de la Primera Guerra Mundial quedaron despedazados con el Tratado de Versalles. Quedaron completamente arruinados, les quitaron el Sarre, que era la región que tenía el carbón, el corredor de Danzig, que era lo que los comunicaba con Polonia, Alsacia y Lorena, que quedó en manos de los franceses. Les prohibieron los ejércitos, los pusieron a pagar la deuda externa del resto de Europa, los declararon culpables de la guerra, lo cual es ya, mejor dicho, una ignominia, y los pusieron a pagar la reconstrucción de todo el continente, lo que hacía que su economía fuera inviable, fuera imposible de recuperar. Este maltrato a Alemania, la guerra en general, la guerra la hizo Austria-Hungría. Ella fue la que empezó, ella fue la que atacó a Serbia, pero el que pagó todos los platos rotos fue Alemania. Entonces los ingleses van a sentir cierta simpatía después, no los grandes gobernantes, sino las otras personas van a sentir cierta simpatía hacia Alemania porque consideran que Alemania fue muy maltratada, que fue injustamente tratada después de la guerra, que es el caso de una novela que se llama Lo que queda del día, donde un lord inglés intenta digamos, de alguna manera solventar o aliviar la crueldad con que Alemania fue tratada. Y va a existir una cierta simpatía hacia Alemania porque pagó con creces, pagó más allá de lo posible esa Primera Guerra. Pero sobre la amargura y la humillación de Alemania, sobre la postración de un país condenado a la estanflación, despedazado, desmembrado, condenado a no poder recuperarse nunca, de la humillación, de la postración, de la frustración de lo que le va a pasar a Alemania y del fracaso de una revolución socialista que se produjo después de la Primera Guerra Mundial, va a surgir lo que será el nazismo. Entonces hay un espíritu filogermano que indica que, digamos, hubo mucha crueldad con Alemania, pero lo que no se sabe, porque no lo podían saber, era que la nueva capa histórica que iba a surgir en Alemania tendría el propósito y la capacidad destructiva que llegaría a tener. Entonces Dieterding, con su esposa alemana, preciosa, chusca secretaria con la que se casó, y con la sensación de profunda injusticia que se estaba dando con Alemania, empieza a representar, digamos, a inclinarse
y a tener simpatías con Alemania y más adelante a tener simpatías con los nazis. Entonces él estuvo con los aliados en la Primera Guerra Mundial y la Dutch, pues la Shell Dutch, la Royal Dutch, va a pasar todo su colaboración en términos de petróleo para los aliados en la Primera Guerra Mundial, porque digamos estaba de ese lado, porque él también participa muchísimo de los ingleses, pero hacia la Segunda Guerra Mundial va a sentir simpatías hacia los alemanes. Morirá en 1939, a poco tiempo antes de que empiece la guerra. Entonces nosotros no podemos saber si de haber vivido más se hubiera convertido en el abastecedor del Reich, si cuando el Reich hubiera estallado él lo hubiera seguido apoyando. Sabemos que empezó a inclinarse a través de su esposa alemana hacia ellos. No sabemos si ya comprendía a cabalidad quiénes eran, pero sabemos que tenía algunas simpatías. En todo caso, como ya esto pertenecería a la ficción, lo que nos queda es el arquitecto de la geopolítica petrolera de Europa, de la era de los imperios, de la era del colonialismo, de las expansiones territoriales, de la exploración del Medio Oriente, del petróleo de Rusia, de los buques cisternas, de las rutas que se abren por el canal del Suez, del hombre que junta los inventos de Marcus junto con los inventos de Nobel. Porque Nobel, el hermano de Nobel, se inventa los buques cisterna y Nobel, a través de la dinamita, abre las rutas para los oleoductos. Y Marcus coge esto con los buques cisterna y los va a llevar a través del canal de Suez que han construido la compañía de Lesseps. Y el que va a juntar todo esto a través de la fusión de los capitales y de las empresas es Dieterding. Digamos, Dieterding es el que dinamiza todo ese proceso y lo vuelve un proyecto industrial gigantesco, que es el que no solamente le compite a la Standard Oil y le rompe el monopolio a Rockefeller, sino que desplaza hacia Europa el mundo geopolítico del petróleo en simultaneidad con los británicos, que hacen del petróleo un interés nacional, un problema de Estado. Y entonces es cuando la sociedad industrial como hoy la conocemos, la geopolítica como hoy la conocemos, el nacimiento o la muerte de los países como hoy los hemos visto, los embargos, los países que surgen y se hacen ricos de un momento a otro con la riqueza del petróleo, pero igualmente se empobrecen cuando bajan los precios, los países postrados y sometidos porque producen mucho petróleo, como el caso de Irak o como fue en su momento Irán. Lo que nosotros vivimos actualmente es la prolongación histórica de la era que esta gente generó. Ellos crearon las bases del mundo como hoy es geopolíticamente hablando. Lo que nosotros hacemos son diferentes capítulos, lo que nosotros vivimos y a través de los cuales nosotros hemos nacido, son los diferentes capítulos de un libro que ellos empezaron a escribir, de un esquema que Dieterding concibió como empresario, como un maniático contador absolutamente riguroso, casi filigranudo. Era un hombre muy, muy exacto, muy, muy metido en las cifras y en la contabilidad, y a través de su mirada por las cifras y la contabilidad va a producir la fusión de las dos empresas que van a crear en el mundo moderno el contrapeso europeo de la Standard y el contrapeso geopolítico del mundo que se estaba gestando en los Estados Unidos. Entonces, esta aventura que había empezado en Titusville como una especie de historia de aventureros y de piratas, va a ser la que ya va en Europa a través de la figura de Dieterding. Y ya los piratas no son estos bucaneros que atravesaban los mares para tratar de robar los tesoros de los galeones españoles que se desplazaban por todos los diferentes mares llevando y trayendo las riquezas de las colonias. Ahora los nuevos piratas son los buques cisternas.
Ahora se ha sofisticado muchísimo más la rapacidad por el mundo moderno y ahora las fusiones de las compañías van a generar un contexto completamente diferente. Y el arquitecto europeo de este tipo de mundo es este hombre que invitamos hoy, y al haberlo invitado, invitamos a toda Europa a la Primera Guerra, a los saltos tecnológicos, a las rutas del Medio Oriente, a la formación de los futuros países y a toda la perspectiva que hemos tenido que recorrer para acordarnos de un hombre que había nacido en Ámsterdam, que fusionó dos empresas, que creó el mundo como es hoy, que se llamaba Dieter Ding. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Ya los ingleses de que le dejen pasar los buques mediante una mejora sustancial a nivel tecnológico en la seguridad de los buques cisterna, que permitía que controlar las explosiones que habían dejado tanto susto y tan malas lecciones en el pasado. Entonces él ya logra montar esto de los buques cisternas y logra las rutas, con las rutas que tenía el papá, con los barcos con los nombres de las conchitas y fundando la Shell. Entonces Marcus Samuel logra atravesar estas rutas y ahí ya empiezan a montarle la competencia muy seriamente a la Standard Oil. Entonces están estas dos grandes compañías. Una es la Shell y la otra es la Royal Dutch. Una es la que funda Marcus Samuel, que es la Shell, y la otra es la que va a fundar Kessler, que es la Dutch. Entonces va a aparecer nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Ámsterdam en 1866. Era un contador, un hombre obsesionado por los números, sistemático y ordenado, que veía en las cifras. Él podía leer las cifras como si fueran, como si fueran cartillas, podía proyectarlas. Era un enamorado, un engorilado con las cifras y con los libros de contabilidad. Pues hay gente para todo, a este le fascinaban los libros de contabilidad. Entonces, él no era ni un ingeniero, ni un inventor, ni se inventó el buque cisterna, ni lo perfeccionó, ni solucionó el problema de carga, ni convenció a los ingleses para que lo dejaran pasar por el Suez. Ninguna de esas cosas hizo. Él hizo una cosita nomás, fusionó la Shell con la Dutch. Y al fusionar la Shell con la Dutch, crea un emporio petrolero en Europa, la cosa más impresionante del mundo, y esa sí va a ser, de verdad, para Dios, la competencia de la Standard Oil. Es el equivalente a Rockefeller en Europa. Es el que tiene el genio para los negocios. Rockefeller igualmente tampoco era un inventor de nada. El que inventó la perforación fue Drake. Entonces Rockefeller decía, no, yo no me mugro pues con el pozo ni le saco el petróleo de ahí, pero yo se lo monto en barriles y se lo mando por el mundo, se lo mando en los ferrocarriles. Entonces el equivalente de Rockefeller es Dieter Ding. Y Dieter Ding es este personaje holandés, contador de origen más bien modesto, pero un genio para los negocios, de una audacia empresarial, la cosa más impresionante, porque la Standard Oil en esa época era, mejor dicho, la empresa más grande que a alguien le hubiera podido caber en la cabeza. Montarle la competencia a la Standard, haciendo una empresa tan o más grande que la Standard mediante la fusión de dos grandes corporaciones, requería un nivel de osadía empresarial sin precedentes, y eso era lo que hacía Dieter Ding. O sea, entonces va a aparecer nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Ámsterdam en 1866. Era un contador, un hombre obsesionado por los números, sistemático y ordenado, que veía en las cifras. Él podía leer las cifras como si fueran, como si fueran cartillas, podía proyectarlas. Era un enamorado, un engorilado con las cifras y con los libros de contabilidad. Pues hay gente para todo, a este le fascinaban los libros de contabilidad. Entonces, él no era ni un ingeniero, ni un inventor, ni se inventó el buque cisterna, ni lo perfeccionó, ni solucionó el problema de carga, ni convenció a los ingleses para que lo dejaran pasar por el Suez. Ninguna de esas cosas hizo. Él hizo una cosita nomás, fusionó la Shell con la Dutch. Y al fusionar la Shell con la Dutch,
crea un emporio petrolero en Europa, la cosa más impresionante del mundo, y esa sí va a ser, de verdad, para Dios, la competencia de la Standard Oil. Es el equivalente a Rockefeller en Europa. Es el que tiene el genio para los negocios. Rockefeller igualmente tampoco era un inventor de nada. El que inventó la perforación fue Drake. Entonces Rockefeller decía, no, yo no me mugro pues con el pozo ni le saco el petróleo de ahí, pero yo se lo monto en barriles y se lo mando por el mundo. Se lo mando en los ferrocarriles. Entonces, el equivalente de Rockefeller es Dieterding. Y Dieterding es este personaje holandés, contador de origen más bien modesto, pero un genio para los negocios, de una audacia empresarial, la cosa más impresionante, porque la Standard Oil en esa época era, mejor dicho, la empresa más grande que a alguien le hubiera podido caber en la cabeza. Montarle la competencia a la Standard, haciendo una empresa tan o más grande que la Standard mediante la fusión de dos grandes corporaciones, requería un nivel de osadía empresarial sin precedentes, y eso era lo que hacía Dieterding. O sea, hay gente que tiene algunas veces los empresarios y los inventores son uno mismo, como era el caso de Bell o el caso de Edison. Pero otras veces hay quienes tienen el talento de poner a funcionar los inventos y de producir las fusiones que hagan que de ahí salgan los emporios. Entonces, en el argot del clima petrolero, a la Standard Oil la llamaban la Casa Grande, y a esta fusión entre la Royal Dutch y la Shell la van a llamar el Grupo. Entonces esto va a ser el grupo y va a ser un monopolio impresionante que controla el petróleo de Sumatra, de Java, de Indonesia, pero también controla el petróleo ruso. Entonces controla los dos. Entonces en ese momento los ingleses van a sentir la necesidad de tener una casa de petróleo, digamos, tener una compañía, y van a comprar una pequeña empresa, una refinería que luego la van a volver una empresa grande. Esa pequeña empresa se va a llamar la Anglo-Persian, que van a hacer todo el equivalente de lo que hace Rockefeller en Estados Unidos en términos de desarrollo de una empresa colosalmente grande, es lo que va a hacer Dieterding en Holanda. Entonces después viene el forcejeo de los ingleses por tratar de hacer que el predominio de capital ya no sea holandés, sino sea inglés. Dieterding se opone con patas y manos a esto porque precisamente él ha hecho todo para que el capital sea holandés, pero a cambio de eso hay un premio con el que los ilusionan bastante, y ese premio sería el petróleo de la Mesopotamia, del Medio Oriente, y ese petróleo que quedaría en lo que es Irán y en lo que es Irak va a abrir la ambición desmedida de las diferentes petroleras de la Dutch Shell, pues de la Royal Shell, tanto como de la Anglo-Persian. Y eso va a hacer que el imperio turco otomano, que es el que tiene en su poder al Medio Oriente, a la Mesopotamia y a la Palestina y a todos estos puntos, esté condenado a morir a manos de unos y de otros. Los ingleses lo necesitarán para tener el derecho al petróleo y además para evitar que haya cualquier tipo de taponamiento frente a las rutas que llevan a la India. Los holandeses lo van a necesitar para compensar el cambio de acciones de capital holandés a capital británico, porque de todas maneras, con las ganancias de lo del Medio Oriente, ellos van a compensar la diferencia accionaria frente a los dos grandes multinacionales, frente a los dos grandes mezclas de capital. Y por el otro lado, la Anglo-Persian crece y crece y crece hasta convertirse en la British Petroleum, y la participación de Turquía en la Primera Guerra Mundial va a dar la circunstancia histórica que la debilite tanto como para que no pueda ya evitar la estrepitosa caída que dará lugar a la repartición del Medio Oriente y que dará lugar a la presencia de las compañías petroleras en el Medio Oriente, y que va a hacer que los países que se formen en el Medio Oriente estén articulados en torno a los yacimientos del petróleo y los mapas estén pintados por las compañías petroleras y los árabes estén pintados en la pared junto con los mapas. Entonces los países del Medio Oriente van a surgir como un reparto de las petroleras cuando se están dando estos complicadísimos juegos geopolíticos que se producen a partir del momento en que se rompe el monopolio de la Standard, que es el que hace Dieterding al fusionar las dos empresas. Entonces, la historia del Medio Oriente
casi que sin comerlo ni beberlo, como dirían, va a estar determinada totalmente por el petróleo. Igualmente la caída del Imperio Turco Otomano va a estar en una gran medida. Hay otros factores, la rebelión de los árabes, pero la rebelión de los árabes fue apoyada porque Nobel, el hermano de Nobel, se inventa los buques cisterna, y Nobel, a través de la dinamita, abre las rutas para los oleoductos. Y Marcus coge esto con los buques cisterna y los va a llevar a través del canal de Suez que han construido la compañía de Lesseps. Y el que va a juntar todo esto a través de la fusión de los capitales y de las empresas es Dieterding. Digamos, Dieterding es el que dinamiza todo ese proceso y lo vuelve un proyecto industrial gigantesco, que es el que no solamente le compite a la Standard Oil y le rompe el monopolio a Rockefeller, sino que desplaza hacia Europa el mundo geopolítico del petróleo en simultaneidad con los británicos, que hacen del petróleo un interés nacional, un problema de Estado. Y entonces es cuando la sociedad industrial como hoy la conocemos, la geopolítica como hoy la conocemos, el nacimiento o la muerte de los países como hoy los hemos visto, los embargos, los países que surgen y se hacen ricos de un momento a otro con la riqueza del petróleo, pero igualmente se empobrecen cuando bajan los precios, los países postrados y sometidos porque producen mucho petróleo, como el caso de Irak o como fue en su momento Irán. Lo que nosotros vivimos actualmente es la prolongación histórica de la era que esta gente generó. Ellos crearon las bases del mundo como hoy es geopolíticamente hablando. Lo que nosotros hacemos son diferentes capítulos, lo que nosotros vivimos y a través de los cuales nosotros hemos nacido, son los diferentes capítulos de un libro que ellos empezaron a escribir, de un esquema que Dieterding concibió como empresario, como un maniático contador absolutamente riguroso, casi filigranudo. Era un hombre muy exacto, muy metido en las cifras y en la contabilidad, y a través de su mirada por las cifras y la contabilidad va a producir la fusión de las dos empresas que van a crear en el mundo moderno el contrapeso europeo de la Standard y el contrapeso geopolítico del mundo que se estaba gestando en los Estados Unidos. Entonces, esta aventura que había empezado en Titusville como una especie de historia de aventureros y de piratas, va a ser la que ya va en Europa a través de la figura de Dieterding. Y ya los piratas no son estos bucaneros que atravesaban los mares para tratar de robar los tesoros de los galeones españoles que se desplazaban por todos los diferentes mares llevando y trayendo las riquezas de las colonias. Ahora los nuevos piratas son los buques cisternas. Ahora se ha sofisticado muchísimo más. Todo el petróleo salía de Pensilvania, todo el petróleo que se exploraba en ese momento. Se transportaba a través de los ferrocarriles. Los ferrocarriles los controlaba Rockefeller. Las destiladoras, todas las refinerías las controlaba Rockefeller. Hasta las latas en las cuales se servían los bidones, se vendían los bidones, eso lo controlaba Rockefeller. Como en aquella época todavía no se había inventado la bombilla eléctrica, entonces lo más importante, el derivado más importante del petróleo era el querosene, porque el querosene empieza a constituirse en una parte fundamental de lo que va a ser la iluminación, porque antes del querosene, antes de la iluminación por petróleo, la iluminación se hacía a través del aceite de ballena. O sea, cada vez que contamos un cuento, el anterior era mucho más complicado, por eso es que se dan los avances tecnológicos para solucionar problemas. Entonces, anteriormente era el aceite de ballena, que era que habíamos hablado cómo era que se fueron extinguiendo los grandes cetáceos de los mares a través de la carnicería que se produjo buscando el aceite de ballena. Europa llevaba tiempo con una escasez de grasas y de aceites de ballena que la hacía terriblemente vulnerable y hacía que la oscuridad la amenazara. Entonces el querosene se convertía, en la noche. El querosene era la luz, el querosene era la iluminación y por lo tanto era lo más preciado en ese momento. Entonces era de todos los derivados que en ese entonces se conocían del petróleo, ese era el que realmente
el que realmente tenía toda una salida comercial y era el que se distribuía en bidones de lata con el esgrema azul de la Standard Oil. Pero el querosene era muy difícil de transportar a Europa. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo coge el querosene en bidones de lata y lo monta en un buque? No es que se le puede estallar en cualquier momento, se le estalla por lo volátil, por lo inflamable, porque tiene una densidad distinta a la del agua, entonces resbala y además genera un peso muy grande, así que no había ningún marinero que estuviera dispuesto a transportar buques cargados de querosene. Estados Unidos tenía todo el monopolio y tenía toda la producción, y ese sistema de trust y ese sistema de monopolio horizontal y de acaparar a través de las guerras de precios que rompieran la competencia todos los productos necesarios para el proceso desde el momento en que se extraía hasta el momento en que llegaba al consumidor en las tiendas, en los bidones de querosene, todo eso lo tenía Rockefeller. Entonces, la necesidad de crear otras fuentes energéticas en otras geografías, la necesidad de ponerle frente, vamos a hacer un cambio que nos va a suponer un salto tan grande para quedarnos en el riesgo de que no consigamos petróleo propio y que alguien nos pueda hacer un bloqueo por petróleo y destruya la fuerza naval que tenemos. Eso a mí no me suena, le decían una parte de los fuertes debates en las cámaras de los lores. Entonces Churchill decía, no, es que lo que pasa es que nosotros sí vamos a tener nuestra propia petrolera, pero es que los buques cargados por petróleo van a ser el futuro, van a ser mucho mejor. El carbón y el vapor están condenados al pasado frente a la nueva fuente energética. Eso Churchill lo alcanza a ver, digamos, él alcanza a ver que el mundo va a dar un viraje hacia el petróleo y que Inglaterra debe ponerse a la cabeza de ese viraje antes de que alguien más lo haga. Y descubren entonces, mirando los mapas, que Persia es el tapón, digamos, que ellos tienen que controlar Persia, porque Persia es la ruta hacia la India y la India es la perla del Imperio Británico. Es lo más importante. Desde ahí estaba la principal administración de todo el Imperio Británico. Pues tanto que después, cuando la India se independizara, ya a mediados del siglo XX, Churchill decía, la independencia de la India asestará un duro golpe a Inglaterra. La convertirá en un país insignificante. Así de poderosa era la India. El control de la India era el corazón del Imperio Británico. Y el control de la India, las rutas hacia la India y la tierra del petróleo era Persia. Persia era el punto clave, la pieza que había que controlar. Por eso la compañía se llamará la Anglo-Persian. Era la exploración del petróleo persa, que había empezado cuando D'Arcy Knox, un lord, le había propuesto un negocio absolutamente anodino a uno de los jeques, que en esa época era un gobernante, proponiéndole que le vendiera toda la exploración, perforación, comercialización del antiguo imperio persa durante 90 años, 60 años sin regalías. Y él aceptó. Después vamos a ver las implicaciones de esos contratos leoninos en tiempos históricos distintos. Entonces, en ese momento la Anglo-Persian empieza a tomar en cuenta, digamos, finalmente Churchill se salió con la suya y la conversión de los buques de carbón a los buques de petróleo se va a hacer. Entonces, cuando se produce esa reconversión, pues ya el control del suministro de petróleo a Inglaterra se le vuelve un problema de Estado. Y al volvérsele un problema de Estado, la corona británica está empeñada en eso. Digamos, ya no es una empresa privada como era la Shell y la Dutch, y como va a ser la fusión de ellas, sino que es una empresa estatal. O sea, estatal en el sentido en que los intereses del imperio, en que la Oficina de Asuntos Exteriores, la Foreign Affairs Office, toma la decisión. El hombre se va para Rusia y él había oído decir que había en los escritos de Marco Polo que había unos pedazos de unos fosos donde ardían los fuegos sagrados sin que nadie los prendiera, en un lugar que se llamaba Bakú, que era un ducado que fue anexado al Imperio Ruso en los comienzos del siglo XIX, que hoy corresponde al territorio de nombre Azerbaiyán, y que allá ardían esos pozos
sin que nadie los prendiera, y allá también estaban los adoradores de esta religión de Ahura Mazda, de esta religión entre Zoroastro y Arimán, donde algún día el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Entonces él se va por allá y empieza la exploración del petróleo ruso. Pero era imposible cargar los barcos con querosene, por lo que habíamos dicho. Entonces, mediante la vieja práctica de emborrachar a los marineros, lograron una vez hacer una travesía con el querosene. Los reclutaron completamente borrachos, los montaron al barco drogados casi de la borrachera, y así en medio del Guayao, cuando se despertaron, estaban embarcados transportando querosene. Pero bueno, eso no se hubiera podido desarrollar si hubiera que emborrachar a los marineros cada vez que tocara hacer un transporte de querosene. Entonces Nobel, el hermano de Alfred Nobel, se inventa unos tanques, unos recipientes, unas compuertas en los buques que transporten el querosene aislándolo, de manera que resulte muchísimo menos peligroso de transportar que si usted lo lleva en bidones de lata. Ese invento que hace Nobel, el hermano de Alfred Nobel, es el buque cisterna. A través del buque cisterna se puede transportar el querosene sin que le estalle a uno en las manos, porque era lo más peligroso. Luego tenían que encontrar otro problema, y era cómo perfeccionar el invento, porque el lastre, digamos, esto generaba una serie de peso, y como tenía una densidad distinta al agua, generaba mucho peso en los buques, y entonces los buques se ladeaban hacia el punto donde estuviera el buque, la parte de la cisterna. Después se inventaron la manera de distribuir ese peso mejor, y ya así, digamos, existía la manera de transportar, porque el mayor problema del petróleo es el transporte. Ahora, ya entonces empiezan los oleoductos, pero los oleoductos son tramos de tierra. Son 5 o 6 o 20 o 100 kilómetros, pero son tramos de tierra. Pero para sacar el petróleo de la tierra y transportarlo a través del océano, para comunicar los continentes, se necesitaba una innovación tecnológica que lo hiciera posible. Y esa innovación tecnológica fue el buque cisterna. Entonces, ya con combustiones ahí raras, como se le servía desde el arca de Noé hasta el fuego de Bizancio, y luego sirvió para la iluminación a través del querosene. Pero el automóvil va a transformar al petróleo en una fuente de suministro energético, en la medida en que la locomoción del planeta se va a dar a través de la industria del automóvil. Entonces también esa es la época en que se inventan el motor diésel. Y el motor diésel, que es el motor de los grandes buques, de las grandes máquinas, necesita de los derivados del petróleo para poder andar, para producir la chispa que hace la combustión, que hace que se muevan los pistones. Entonces, por eso era que la decisión que había tomado Churchill de hacer la reconversión tecnológica de los buques de vapor y carbón a los buques de petróleo, pues es una decisión de Padre y Señor nuestro, pero implicaba la aparición del motor diésel. Sin la aparición del motor diésel, este tipo de infraestructura no se hubiera logrado nunca. Entonces, la necesidad ya no era para las lámparas, la necesidad era para los automóviles. Y ya después de que estalle la guerra, la Primera Guerra Mundial, la necesidad se va a hacer extensiva directamente a los aviones, a los buques y a los transportes, o sea, y a los automóviles. En el momento en que el automóvil, el buque y más adelante el avión estén movidos por petróleo, el mundo ya está en manos del petróleo. Y en el momento en que el mundo está en manos del petróleo, es un asunto geopolítico. En el caso de Inglaterra era un asunto de Estado. En el caso de la Shell y la Dutch, era un asunto de romper el monopolio que tenía en ese momento la Standard Oil, porque ya en estas condiciones, ya si la locomoción del planeta está en manos del petróleo, eso no se le puede dejar a una sola persona, porque el poder sería inimaginable. Ya, digamos, manejar este nivel de control sobre la vida y la muerte de la sociedad industrial sería una cosa que no se hubiera podido permitir. Por eso, por la necesidad de sacar adelante todas estas fuentes, es que Dieter Ding toma la decisión de romper el monopolio de la Standard Oil a través de la fusión de la Dutch y de la Shell. Entonces, ya en ese momento, los buques empiezan a necesitar el suministro de petróleo, y las rutas del Canal del Suez hacen que, frente a la Standard Oil, que todavía los transportaba en barcos de vela,
frente a eso, en la primera parte de su transporte ya no hubiera nada que hacer, digamos, ya históricamente hay alternativas diferentes a la Standard Oil, y ya el poseer la ruta del Suez, mientras que los de la Standard no tenían la ruta del Suez. Como no tenían la ruta del Suez, pues les tocaba hacerse la magallanada cada ratico. Entonces pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, que es el cabo que queda en el extremo de Sudáfrica, en el final del continente africano. Van a convertir al petróleo en la fuente energética del planeta Tierra. O sea, ¿desde cuándo el petróleo mueve al mundo? El petróleo mueve al mundo desde que el automóvil, los buques y la aviación empezaron a necesitarlo para poder moverse, y desde que la necesidad de controlar el petróleo llevó a extender perforaciones y exploraciones en todas partes del planeta, y llevó a que cada uno de los nuevos vehículos, de las nuevas tecnologías que se estaban invirtiendo en el siglo XX, fueran movidas ya a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fueran movidas por petróleo. Entonces el colonialismo es el hecho, digamos, el colonialismo que fue la expansión europea durante el siglo XIX en todo aquello que no era América, porque a nosotros nos tocó el colonialismo desde 1492 hasta 1830, que se termina el proceso de independencia de la América Latina. Cuando se independizaron de nosotros, o sea, cuando nosotros nos independizamos de los europeos, el resto de los pueblos que no habían sido sometidos durante esos 500 años empezaron a hacerlo. Entonces Inglaterra y Francia se han convertido en grandes potencias, lo mismo que Holanda, y su proceso de expansión los llevaría al sudeste asiático, los llevaría al África, los llevaría a Indonesia, los llevaría a la India, los llevaría a muchas partes, a todas partes menos al Medio Oriente, porque el Medio Oriente estaba dominado por los turcos otomanos. Entonces, por esa razón, cuando Inglaterra hace esa reconversión tecnológica, va a empezar a necesitar tener control y dominación sobre los imperios, sobre los territorios que estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, porque esa era una fuente petrolera importantísima. Y prácticamente desde ahí el Imperio Turco Otomano va a estar condenado, porque el petróleo va a ser la razón fundamental por la cual se le quiera borrar del mapa, sacar de la película, para entrar a poseer ese petróleo. Inglaterra, Francia son las grandes potencias, y Holanda son los grandes capitales. Holanda lo que tiene, digamos, es un peso empresarial gigantesco. Son las compañías holandesas las que recorren el mundo, son las compañías holandesas las que hacen las navieras, son las compañías holandesas las que tienen los buques cisternas, son las compañías holandesas las que quiebran el monopolio de la Standard Oil, son las que van a garantizar las rutas del petróleo ruso y del petróleo de Indonesia. Entonces, a partir de este momento ya es, digamos, otra perspectiva la que va a aparecer en ese momento, y el arquitecto de la perspectiva geopolítica del petróleo es Ditterding, a través de la fusión de estas dos compañías, que es la que va a hacer que el petróleo de aquí en adelante se convierta por excelencia en la subsistencia de la sociedad industrial. Rusia se está industrializando, entonces por eso era que era una promesa, y en medio pasa un canal que es el que comunica los dos mares, el Mar Rojo con el Mediterráneo. Ese canal lo hizo Lesseps, la compañía que intentaría por primera vez abrir el canal de Panamá, pero que habían fracasado por las oleadas de zancudos que habían desanimado a la compañía. Entonces, el canal del Suez es fundamental, porque antes de la existencia del canal del Suez, para hacer ese recorrido había que bajar hasta el Cabo de la Buena Esperanza, en el sur del África, es decir, había que hacerse una magallanada, darle la vuelta al mundo como hacía Magallanes, para poder pasar al Mediterráneo de un lado al otro. Entonces era imposible. Con la apertura del canal del Suez, bajo capital británico y francés, 4.000 millas náuticas se pueden ahorrar en cada viaje. Entonces, al principio, los buques cisternas todavía eran muy peligrosos, y entonces no les autorizaban el paso por el canal del Suez. Pues Marcus Samuel logra convencer a los franceses y a los ingleses de que le dejen pasar los buques mediante una mejora sustancial a nivel tecnológico en la seguridad de los buques cisterna, que permitía controlar las explosiones que habían dejado tanto susto y tan malas lecciones en el pasado.
Entonces él ya logra montar esto de los buques cisternas y logra las rutas, con las rutas que tenía el papá, con los barcos con los nombres de las conchitas y fundando la Shell. Entonces Marcus Samuel logra atravesar estas rutas y ahí ya empiezan a montarle la competencia muy seriamente a la Standard Oil. Entonces están estas dos grandes compañías. Una es la Shell y la otra es la Royal Dutch. Una es la que funda Marcus Samuel, que es la Shell, y la otra es la que va a fundar Kessler, que es la Dutch. Entonces va a aparecer nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Ámsterdam en 1866. Era un contador, un hombre obsesionado por los números, sistemático y ordenado, que veía en las cifras. Él podía leer las cifras como si fueran, como si fueran cartillas, podía proyectarlas. Era un enamorado, un engorilado con las cifras y con los libros de contabilidad. Pues hay gente para todo, a este le fascinaban los libros de contabilidad. Entonces, él no era ni un ingeniero, ni un inventor, ni se inventó el buque cisterna, ni lo perfeccionó, ni solucionó el problema de carga, ni convenció a los ingleses para que lo dejaran pasar por el Suez. Ninguna de esas cosas hizo. Él hizo una cosita nomás, fusionó la Shell con la Dutch. Y al fusionar la Shell con la Dutch, eso Churchill lo alcanza a ver, digamos, él alcanza a ver que el mundo va a dar un viraje hacia el petróleo y que Inglaterra debe ponerse a la cabeza de ese viraje antes de que alguien más lo haga. Y descubren entonces, mirando los mapas, que Persia es el tapón, digamos, que ellos tienen que controlar Persia, porque Persia es la ruta hacia la India y la India es la perla del Imperio Británico. Es lo más importante. Desde ahí estaba la principal administración de todo el Imperio Británico. Pues tanto que después, cuando la India se independizara, ya a mediados del siglo XX, Churchill decía: la independencia de la India asestará un duro golpe a Inglaterra. La convertirá en un país insignificante. Así de poderosa era la India. El control de la India era el corazón del Imperio Británico. Y el control de la India, las rutas hacia la India y la tierra del petróleo era Persia. Persia era el punto clave, la pieza que había que controlar. Por eso la compañía se llamará la Anglo-Persian. Era la exploración del petróleo persa, que había empezado cuando D'Arcy Knox, un lord, le había propuesto un negocio absolutamente anodino a uno de los jeques, que en esa época era un gobernante, proponiéndole que le vendiera toda la exploración, perforación, comercialización del antiguo imperio persa durante 90 años, 60 años sin regalías. Y él aceptó. Después vamos a ver las implicaciones de esos contratos leoninos en tiempos históricos distintos. Entonces, en ese momento la Anglo-Persian empieza a tomar en cuenta, digamos, finalmente Churchill se salió con la suya y la conversión de los buques de carbón a los buques de petróleo se va a hacer. Entonces, cuando se produce esa reconversión, pues ya el control del suministro de petróleo a Inglaterra se le vuelve un problema de Estado. Y al volvérsele un problema de Estado, la corona británica está empeñada en eso. Digamos, ya no es una empresa privada como era la Shell y la Dutch, y como va a ser la fusión de ellas, sino que es una empresa estatal. O sea, estatal en el sentido en que los intereses del imperio, en que la Oficina de Asuntos Exteriores, la Foreign Affairs Office, toma la decisión más importante en la historia tecnológica de Inglaterra después de la Revolución Industrial, que es la de hacer la reconversión de los buques de carbón a los buques de petróleo. Y eso es lo que va a crear, lo que le va a dar al petróleo el carácter geopolítico que de ahí en adelante va a tener. Porque vamos a ver después, ya cuando estemos en los tiempos de Gulbenkian, que fue por esto que se crearon los países del Medio Oriente, que fue por esto que la geopolítica del Medio Oriente quedó convertida en el centro de la geopolítica mundial. Y eso es lo que les va a dar a ellos, digamos, la posición estratégica, y también lo vio por la iluminación a través del querosene. Pero el automóvil va a transformar al petróleo en una fuente de suministro energético, en la medida en que la locomoción del planeta se va a dar a través de la industria del automóvil. Entonces también esa es la época en que se inventan el motor diésel.
Y el motor diésel, que es el motor de los grandes buques, de las grandes máquinas, necesita de los derivados del petróleo para poder andar, para producir la chispa que hace la combustión, que hace que se muevan los pistones. Entonces, por eso era que la decisión que había tomado Churchill de hacer la reconversión tecnológica de los buques de vapor y carbón a los buques de petróleo, pues es una decisión de Padre y Señor nuestro, pero implicaba la aparición del motor diésel. Sin la aparición del motor diésel, este tipo de infraestructura no se hubiera logrado nunca. Entonces, la necesidad ya no era para las lámparas, la necesidad era para los automóviles. Y ya después de que estalle la guerra, la Primera Guerra Mundial, la necesidad se va a hacer extensiva directamente a los aviones, a los buques y a los transportes, o sea, y a los automóviles. En el momento en que el automóvil, el buque y más adelante el avión estén movidos por petróleo, el mundo ya está en manos del petróleo. Y en el momento en que el mundo está en manos del petróleo, es un asunto geopolítico. En el caso de Inglaterra era un asunto de Estado. En el caso de la Shell y la Dutch, era un asunto de romper el monopolio que tenía en ese momento la Standard Oil, porque ya en estas condiciones, ya si la locomoción del planeta está en manos del petróleo, eso no se le puede dejar a una sola persona, porque el poder sería inimaginable. Ya, digamos, manejar este nivel de control sobre la vida y la muerte de la sociedad industrial sería una cosa que no se hubiera podido permitir. Por eso, por la necesidad de sacar adelante todas estas fuentes, es que Dieter Ding toma la decisión de romper el monopolio de la Standard Oil a través de la fusión de la Dutch y de la Shell. Entonces, ya en ese momento, los buques empiezan a necesitar el suministro de petróleo y las rutas del Canal del Suez hacen que, frente a la Standard Oil, que todavía los transportaba en barcos de vela, frente a eso, en la primera parte de su transporte ya no hubiera nada que hacer. Digamos, ya históricamente hay alternativas diferentes a la Standard Oil, y ya el poseer la ruta del Suez, mientras que los de la Standard no tenían la ruta del Suez. Como no tenían la ruta del Suez, pues les tocaba hacerse la magallanada cada ratico. Entonces pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, que es el cabo que queda en el extremo de Sudáfrica, en el final del continente africano. Entonces ya en ese momento no se necesitaba, las rutas estaban. Entonces Marcus Samuel logra atravesar estas rutas y ahí ya empiezan a montarle la competencia muy seriamente a la Standard Oil. Entonces están estas dos grandes compañías, una es la Shell y la otra es la Royal Dutch. Una es la que funda Marcus Samuel, que es la Shell, y la otra es la que va a fundar Kessler, que es la Dutch. Entonces va a aparecer nuestro personaje. Nuestro personaje nació en Ámsterdam en 1866. Era un contador, un hombre obsesionado por los números, sistemático y ordenado, que veía en las cifras. Él podía leer las cifras como si fueran, como si fueran cartillas, podía proyectarlas. Era un enamorado, un engorilado con las cifras y con los libros de contabilidad. Pues hay gente para todo, a este le fascinaban los libros de contabilidad. Entonces, él no era ni un ingeniero, ni un inventor, ni se inventó el buque cisterna, ni lo perfeccionó, ni solucionó el problema de carga, ni convenció a los ingleses para que lo dejaran pasar por el Suez. Ninguna de esas cosas hizo. Él hizo una cosita nomás: fusionó la Shell con la Dutch. Y al fusionar la Shell con la Dutch, crea un emporio petrolero en Europa, la cosa más impresionante del mundo, y esa sí va a ser, de verdad, para Dios, la competencia de la Standard Oil. Es el equivalente a Rockefeller en Europa. Es el que tiene el genio para los negocios. Rockefeller igualmente tampoco era un inventor de nada. El que inventó la perforación fue Drake. Entonces Rockefeller decía, no, yo no me mugro pues con el pozo ni le saco el petróleo de ahí, pero yo se lo monto en barriles y se lo mando por el mundo. Se lo mando en los ferrocarriles. Entonces el equivalente de Rockefeller es Dieter Ding. Y Dieter Ding es este personaje holandés, contador de origen más bien modesto, pero un genio para los negocios, de una audacia empresarial, la cosa más impresionante, porque la Standard Oil en esa época era, mejor dicho, la empresa más grande que a alguien le hubiera podido caber en la cabeza.
montarle la competencia a la Standard, haciendo una empresa tan o más grande que la Standard mediante la fusión de dos grandes corporaciones, requería un nivel de osadía empresarial sin precedentes, y eso era lo que hacía Dieterding. O sea, hay gente que tiene algunas veces los empresarios y los inventores son uno mismo, como era el caso de Bell o el caso de Edison. Pero otras veces hay quienes tienen el talento de poner a funcionar los inventos y de producir las fusiones que hagan que de ahí salgan los emporios. Entonces, en el argot del clima petrolero, a la Standard Oil la llamaban la Casa Grande y a esta fusión entre la Royal Dutch y la Shell la van a llamar el grupo.